potencia de la vida. I'm worried there may be something real wrong with me. Hola, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a esta charla que tendremos hoy en el marco de nuestra edición de Fantasmagoría 5. El día de hoy pues tenemos una conversación muy especial con una invitada de lujo. Ella es una persona pues que me emociona mucho tenerla aquí en esta edición. Es una persona muy brillante que sabe un montón de ciencia ficción y ella es Adriana Letechipía, es maestra en ciencias en biomedicina y biotecnología molecular del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en la producción de simposios, programas de investigación y en la divulgación de la ciencia. Miembro de la ALCIF, es la presidenta actual de la Tertulia de Ciencia Ficción de la Ciudad de México. Promueve la difusión del género a través de podcasts, cursos, charlas, reuniones y su escritura con el taller permanente y gratuito Gran Colisionador de Textos Especulativos, así como su lectura y análisis en el grupo Lepismatidos. Ha sido publicada en diversos medios digitales en México e Hispanoamérica como la revista Espejo Humeante, Anapoyesis, Cósmica Fanzine, El Nahual Errante, Entropía Materia Oscura, Fanzine Delfos, El Axioma, Licor de Cuervo, Alcantarilla, Polisemia, Teoría Omicron, bueno, entre muchas. La Gaceta Conciencia de la USB, la antología Mujeres en la Minificción Mexicana de E.O.E. Sevilla y otras. Fue integrante a su vez de los talleres de creación literaria Escuela ALCIF y Seminario Taller de Escritura CIFI 0102, bueno, y de la cátedra Max Au. Bueno, eso para que se den cuenta el nivel de nuestra invitada del día de hoy. Es increíble, me parece increíble, estoy muy emocionada de tenerla aquí. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Gracias, pues también muy emocionada de poder participar en este festival y hablar de uno de mis temas favoritos. Estamos muy emocionados aquí de tenerte, muy contentos en esta edición de Fantasmagoría. Ya estamos hoy en el 5º día. Hoy ha sido un día más bien como dedicado a la academia, un poco a ese lado académico del festival, ya que hemos tenido proyecciones y pues vamos a continuar hasta el 22 de octubre con el festival. También tendremos algunas charlas, mañana también, ahorita más tardecito les voy contando. Bueno, el día de hoy tenemos esta charla un poco diferente a lo que conocemos como de abducciones. Adriana y yo hemos preparado como algo muy interesante, una charla aquí un poco más allá de la ciencia ficción, de las películas, que tiene que ver con los vínculos humanos y el contacto extraterrestre en el cine de ciencia ficción. Nosotras nos comenzamos como por cuestionar el asunto más allá de las abducciones, que a veces nos parecen que son muy traumáticas y van siempre apuntando hacia ese lado alienígena y negativo,
y hemos pensado más del punto de vista del contacto, de por qué los seres humanos hemos buscado el contacto. Para esto, pues nos valemos más bien como de la ciencia ficción y queremos hablar un poquito primero de eso, de la ciencia ficción, de la ficción especulativa, de por qué nos ayuda a imaginar y proponer eso. Pues ya saben que Adriana es escritora y conoce como mucho del tema, y pues queremos hablar hablando realmente como de la ficción especulativa y un poquito como de ciencia ficción, de la historia. Entonces comencemos con esto de la comunicación entre seres humanos y cómo lo hemos visto en la ciencia ficción, por ejemplo, en la divulgación, pues también que la ciencia ficción de alguna manera nos ha ayudado a la divulgación científica. Esto, pues de alguna manera ha ayudado a que la ciencia ficción tenga algún tipo de importancia también como en la academia, en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias. Adriana la semana pasada me envió unos documentos muy interesantes. Uno de ellos lo escribió una escritora de ciencia ficción mexicana y hablaba precisamente de esto. Entonces cuéntanos un poquito, Adriana, como también tu experiencia en cuanto a crear textos desde la ficción especulativa y desde, digamos, que también tiene que ver con la divulgación científica. Claro que sí. Pues es muy sabido que la ciencia ficción, perdón, comenzó como una literatura para platicar, para explorar lo que es la relación de los seres humanos con la ciencia y la tecnología, es decir, ver el impacto que tenía en las relaciones humanas, ya sea pues entre los seres humanos o con su medio ambiente, o con estos nuevos inventos, o con esta nueva información que se va obteniendo a pasos vertiginosos, debido a que pues la exploración en la ciencia es, digamos, algorítmica, ¿no? Es decir, cada día aprendemos muchísimo más al grado de no poder interpretar esos resultados, no tanto por los científicos, sino por las personas que no nos encontramos o que no se encuentran inmersas en esos temas, ¿no? Entonces, la ciencia ficción, pues de alguna manera, a través de textos que pueden ser interesantes o recreativos, o también, ¿por qué no?, que nos advierte sobre el futuro y de cómo tomamos toda esta información y toda esta tecnología que estamos creando como especie, y la manera o la mejor manera de poder utilizarla, ¿no? Entonces tenemos por un lado esa parte que nos educa en cuanto a la ciencia y la tecnología, por otro lado la parte recreativa que nos llena de asombro, que nos trae imágenes que nos entretienen, vivencias, ¿no?, que están creando los escritores de ciencia ficción para entretenernos. Y últimamente, pues también de una manera educativa, como lo decía Caro, a través de la ciencia ficción como una herramienta educacional, sobre todo a nivel universitario, pero esto no nada más se detiene ahí, ¿no? También puede ser en la secundaria, bueno, acá en México lo conocemos como la secundaria, que es después de la preparación básica o primaria, que es cuando los jóvenes están eligiendo qué carrera quieren estudiar. Entonces la ciencia ficción nos acerca a las ciencias, nos ayuda a entender de mejor manera algunos conceptos que pueden ser muy abstractos, ¿no?, como el viaje espacio-temporal, o el viaje relativo, el tiempo relativo, todas esas cosas y muchísimo más, ¿no? Entonces sí puede ser una herramienta que pueden utilizar los jóvenes para poderse acercar a las ciencias, y también las mujeres, ¿no?, para podernos acercar a las ciencias
y poder disfrutar de una carrera de vida con ellas, ¿no? Sí, eso estuvimos también como hablando, y un reparo que siempre hacemos es sobre las mujeres, tanto las escritoras como las científicas, hasta ahí existen artistas con referencia a lo científico, siempre son invisibilizadas. Y, y esto es una deuda que, pues, en muchísimas cosas, pero sigue siendo una deuda la, de la visibilidad de las mujeres en la ciencia, no solo en la academia, sino también como escritoras. Recordemos que pues Mary Shelley es considerada la primera escritora de ciencia ficción, y muchas otras que aparecieron después eran mujeres que escribían bajo seudónimos, porque no se consideraba que las mujeres pudieran escribir ciencia ficción, pues, y hasta ahorita nosotras consideramos que la ciencia ficción también aún se asombran de que existan mujeres que nos guste la ciencia ficción. Eso sigue siendo algo extraño. La ciencia nunca ha sido muy considerada como de mujeres por el asunto racional. Y pues muchas de las películas que traemos hoy tienen que ver con esto también, involucran a mujeres que son científicas, a relaciones que tienen que ver con lo femenino. Y pues quiero comenzar de una vez del contacto extraterrestre, porque yo alguna vez escuché en una charla de bioestética, que es un área que me interesa mucho, sobre una hipótesis en la geología que se llama la panspermia, que es una hipótesis que trata de que, pues, panspermia significa semillas en todas partes, y trata de que existen, pues en algún momento hubo como una explosión de semillas que fueron regadas por todo el universo, y que de ahí nace como tal la vida humana. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos mucho de extraterrestre, además porque durante la evolución, pues como todos los elementos esenciales para la vida, que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fueron los que aparecieron ahí, y muchos tuvieron que ver como con ese viaje que hubo de meteoritos que llegaron aquí a la Tierra. Entonces, de alguna manera hay una hipótesis en que nosotros, que muchas veces nos vemos como ese extraterrestre, como ese extraño de afuera, también hay teorías, pues, como hipótesis científicas desde las ciencias, donde dicen que nosotros venimos del espacio, la vida se originó en el espacio. Eso es muy interesante. Aquí les recomiendo un documental de Werner Herzog del 2020 que se llama Fireball, que trata sobre los meteoritos, que son estas roquitas del espacio que los ven muy pequeñas, pero vienen a una velocidad impresionante. Y de ahí me gustaría, pues, como para que partamos hacia las películas de ciencia ficción que elegimos hoy, para mostrarles de por qué nosotros consideramos como que estas películas, en el primer nivel de películas tenemos El origen de la señal, que es la emisión del mensaje, signos, preguntas y vida en otros planetas. Entonces comencemos, Adriana, con una película que mi favorita, que es Odisea del Espacio 2001, película que es una adaptación de la novela de Arthur C. Clarke, uno de los más importantes escritores de ciencia ficción, y es de 1968, dirigida por el gran Stanley Kubrick. Entonces, comencemos con esta película. Sí, la por película, supuesto. Comienza lo que queríamos comentar de esta película, sobre todo ese origen, en el libro, que es el capítulo Amanecer, con estos simios, el primer encuentro de estos simios que se encuentra con los extraterrestres, ¿cierto? Cierto. En esa novela lo que plantean es que hay un objeto que es tecnología extraterrestre, ¿no? Que llega en los primeros días de ser humano
y que pareciera ser un objeto que confiere inteligencia. El que comenta Caro, este homínido que le llaman Skywatcher, si es así o Moonwatcher. Moonwatcher. Moon, ¿verdad? Sí. Moonwatcher, ya lo estoy confundiendo con Skywalker de Star Wars. ¿No? Moonwatcher lo observa, es un monolito gigantesco de color negro opaco que pues de lejos se ve que no es creado por el ser humano, porque para ese entonces ni siquiera existe el ser humano, ¿no? Dice que se ve cómo la información pasa a través de él y se queda en su cerebro, ¿no? Entonces, lo que proponen en la novela de Arthur C. Clarke es que el ser humano adquiere esa inteligencia gracias a los extraterrestres. Sí, ahí hay un primer como contacto, aunque pues Moonwatcher, sí, simio, digámoslo así, de que pertenece a un clan, no pidió esta señal, la señal se aparece directamente. Entonces vemos como un contraste de un primate en un estado de evolución muy primario, y vemos ya los extraterrestres, que es como una inteligencia muy avanzada. Entonces creo que este es un encuentro que dice muchísimo de nosotros, y pues esto es lo que nos muestra como tal pues en Odisea del Espacio 2001, en este como cuestionamiento existencial, aunque Moonwatcher, que es sí el observador de la luna, ahí comienza como este asunto de dónde venimos, para dónde vamos, estamos solos, que son esas preguntas que siempre estamos haciéndonos, que son bastante filosóficas. Pero también en 2001 es que es de alguna manera una película muy filosófica, y una novela que también habla de esa evolución, porque va recorriendo varios como estados de la evolución hasta llegar pues a la máquina que ya prácticamente nos reemplaza. HAL 9000 tiene una inteligencia superior a la humana, pues de eso trata como tal Odisea del Espacio 2001. Sigamos con la siguiente. ¿O quieres agregar algo más? A mí sí, me gustaría comentar que 2001, Odisea Espacial, está basado en un texto de Arthur C. Clarke, un cuento que se llama El Centinela. Sí. En el Centinela hay la luna, y que de repente observan una formación en forma de pirámide que está dentro de un campo de fuerza. Esta pirámide, ellos dicen, bueno, pues si el ser humano nunca había viajado hasta acá y nunca había tenido, digamos, interacción, ¿no?, con el ambiente de la luna, pues entonces, ¿quién creó esa pirámide? Entonces, en el cuento mencionan que solamente a través de la energía nuclear podrían disipar ese campo y podrían hacer contacto con esta estructura. En cuanto lo logran, rápidamente una señal se desprende de este objeto y es mandado hacia la fuente de quien construyó esta pirámide. Entonces, es muy interesante porque en el cuento Arthur C. Clarke lo pone como si fuera una advertencia para esos extraterrestres de que los seres humanos ya llegaron a tal punto en su tecnología que ya pueden viajar a la luna. Y parece ser que en ese cuento mencionan que estas, digamos, centinelas están repartidos por varios planetas esperando a que posibles inteligencias puedan hacer, y obviamente advertir a la fuente o a estos extraterrestres que las crearon para de alguna manera protegerse, ¿no?, en contra de nosotros. En la novela es todo lo contrario, pareciera que más bien los extraterrestres están sembrando la inteligencia en la Tierra, y que además ya en otras películas, ¿no?, estos monolitos están repartidos a lo largo del espacio, y que son, digamos, como puertas, por así decirlo, que tiene que atravesar el ser humano para poder llegar a la madurez espacial y ser una especie cósmica
química, si ustedes quieren, que puede formar parte como de un grupo, pues yo diría de élite, ¿no? En tanto de tecnología como de espiritualidad, como de conciencia, que toma un lugar en el espacio junto a esas inteligencias, ¿no? Y aprovechando que estamos hablando de Arthur C. Clarke, también quería saber algo de Cita con Rama. Ah, buenísima, buenísima. Esa es la contraparte completamente, porque en tanto que muchas personas tenemos como esta ser ideales en cuanto al contacto extraterrestre, ¿no? Y que también hay algunos pesimistas, que vamos a ver más adelante, de que pueda haber daño de parte de los extraterrestres a nosotros. Arthur C. Clarke, con esta novela, Cita con Rama, propone un contacto diferente en donde realmente nosotros llegamos tarde y esos extraterrestres ya no existen. Entonces ahí está, digamos, como el vestigio de que existieron, pero el contacto con ellos ya es imposible, ¿no? Y aprovechando pues que estamos hablando de Cita con Rama, que es una de las adaptaciones también más esperadas, desde hace años estaban hablando de proyectos, pero aún no se han hecho, no se han concretado la adaptación cinematográfica de Cita con Rama. Y pues Exacto. esta es como la introducción es precisamente de lo que queremos como contarles sobre estas películas de ciencia ficción, y pues ya vamos viendo que realmente la ciencia ficción está muy cercana a conceptos científicos y que nos ayuda a imaginar, a proponer todas esas hipótesis. Vean que ya hemos llegado a la luna, que vimos que un simio que no tiene suficiente evolución, que no es un Homo sapiens, ya ha tenido contacto extraterrestre. Eso la ciencia nunca lo ha confirmado, pero a través de la ficción especulativa y de la ciencia ficción hemos podido lograr ese tipo de cosas, y también ha ayudado a avanzar. Y bueno, más adelante vamos a ver que la ciencia también ha estado presente en varias películas, porque se ha necesitado de la orientación de científicos para poder realizar algunas películas. Sigamos Es correcto. con la siguiente película, que es Solaris, una película de 1972 dirigida por ese gran director ruso, Andrei Tarkovsky. Bueno, y es una adaptación también. Seguimos con adaptaciones de una novela de Stanislav Lem, y es una historia sobre unos astronautas que están atrapados en una estación espacial cerca de un planeta ficticio que se llama Solaris, y allá llega este psicólogo Kelvin. Ya vemos que las cosas se van poniendo un poco más ahí como humanas, ¿cierto? Porque en esta, no sé la novela porque realmente no la he leído, pero en la película, que es bastante dramática, muy dramática, es muy existencial, y es esta relación de estos hombres que están allá y que son unos científicos, y ellos están sufriendo de visiones. Les están sucediendo como ciertas cosas, les afecta bastante. Creo que eso es bien interesante, cómo nos afecta el espacio, el mismo espacio, lo que llevamos dentro, la pérdida, porque hay una pérdida por ahí, que más adelante vamos a ver en otra película. Adriana, ¿qué opinas de esta película y esa existencia cargada aquí en esta película de ciencia ficción? ¿Qué crees? Que he tenido la oportunidad de leer la novela y de ver la película, y creo que cada una por su lado destaca aspectos muy interesantes. En el caso de la novela, yo creo que aquellas personas que como muy de la ciencia ficción dura, que les gustan estos temas, que son científicos además, biólogos, químicos, bioquímicos, les gustaría bastante, porque es como un tratado sobre una entidad
que no es terrestre. Este planeta realmente es una criatura masiva, enorme, inteligente, pero que parece ser que no es consciente. Es todos los esfuerzos por hacer contacto con Solaris son, digamos, no son suficientes. Logran de alguna manera estudiar los fenómenos que ocurren en su superficie, la forma en la cual se agita, se pues forma o sueña, tal vez piensa, imagina, pero no es posible el contacto con esta entidad. Como bien dices, los astronautas o estos científicos que están estudiando a Solaris, y esas visiones son creadas por este planeta. Parece ser que elige el deseo más profundo de cada persona para poder hacer ese contacto, ¿no? En el caso de Kelvin, que es el psicólogo que mandan para saber qué está sucediendo, pues es el contacto con su esposa que acaba de suicidarse y que mucha culpa por lo que sucedió. Entonces, inclusive se enamora y no sabe si está enamorado de su recuerdo o de esta nueva persona que ha creado Solaris para él, ¿no? En el caso de la película, Tarkovsky, yo creo que lo retrata bastante bien esta imagen extraterrestre, ¿no? Se supone que el planeta es como un mar de color rojo, púrpura, que se mueve, hace estas formas extrañas que le llaman simetriadas, asimetriadas, y todo eso se puede ver por la ventanilla de esa estación espacial que mencionas. Y Kelvin, en efecto, ve a su chica, y la relación que tiene con ella y cómo la sufre y cómo no se quiere desprender de ella tampoco, aunque sabe que no es ella, ¿no? Que es algo más, pero que esa entidad está de alguna manera muy enlazada. Es una película, creo yo, y que debe ser cómo retratan extranjeros que no son anglosajones, la ciencia ficción, y de cómo temas que son tan humanos como la pérdida y cómo retratan el dolor también, ¿no? Sí, eso Solaris es una película bastante difícil de ver, es bastante difícil de digerir, es muy existencialista también. En eso tenemos estos científicos y pues como dice Adriana, seguramente también hay la novela, pues que debe tener muchas más cosas, a pesar de que la película es bastante larga, y pues Tarkovsky quiso ser bastante fiel, también ser muy pausado, planos muy largos para ser bastante fiel a la novela, pues es una novela más extensa, y como ese océano de Solaris púrpura es bastante bien representado en la película, porque la película tiene unas imágenes muy bonitas. Es una película, bueno, la ciencia ficción también está cargada de estética, de una estética muy atractiva. Visualmente, yo creo que a los que nos gusta la ciencia ficción también nos gustan muchísimo las imágenes, la indumentaria de las películas, todo este tipo de cosas que tienen que ver también mucho con nosotros en la actualidad y con el desarrollo y la innovación de la tecnología, que también nos gusta siempre lo que está bonito, y ciertas formas muy atractivas y llamativas para nosotros desde la percepción. Entonces, Solaris como que cumple con todos estos como asuntos de una ciencia ficción muy, muy bien hecha y muy bien llevada a la pantalla. Correcto. Bueno, sigamos con otra película hermosa, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977, dirigida por Steven Spielberg, uno de esos directores de ciencia ficción que alguna vez lo vi en un programa con James Cameron, que ellos hacen sobre directores de ciencia ficción, donde
se burlan de Spielberg porque nunca ha tenido como ningún tipo de contacto extraterrestre, y James Cameron dice que seguro porque él los ha expuesto mucho, entonces que para qué los va a buscar. Y Spielberg en esta película lo que más nos ha llamado la atención son los sonidos. Tiene una banda sonora hermosa, es una banda sonora compuesta por John Williams. Por ahí vi que Isao Tomita, que fue un compositor también de sintetizadores muy importante, también ha hecho como algunos remix de esta banda sonora. Entonces, una de las cosas que más nos llamó la atención de esta película, que también visualmente es extraordinaria, los sonidos. Adriana, ¿qué tal los sonidos en el sí. Sonido y la música en la ciencia ficción? Pues precisamente nos llamaba mucho la atención porque hay una hipótesis muy fuerte en cuanto a que el contacto con extraterrestres se va a poder lograr a través de las matemáticas, porque pues para poder desarrollar tecnología, pues forzosamente necesitamos de ellas, ¿no? Y que una raza extraterrestre, pues que tenga inteligencia, va a poder hacer uso de ellas también. Entonces, hemos visto otras películas, que también vamos a hablar de ellas más adelante, en donde a través de las matemáticas logran este contacto. Y aquí es a través de la música, y la música tiene también una relación muy estrecha con las matemáticas, armonía, con los sonidos. Entonces, aquí se hace uso de ello, y yo creo que está bastante bien logrado. Eso, haciendo también uso de estas luces, de los escenarios y de los planos amplios que utilizan, ¿no? De hecho, estaba leyendo hace ratito un poquito sobre esta cinta y dicen que es una de las películas que mejor ha envejecido, ¿no? Y que se ha remasterizado hasta en 4K y que ha sido una de las mejores recibidas en cuanto al contacto extraterrestre. También algo que me pareció muy interesante es que Steven Spielberg pidió como asesor a Alan Hynek, se llama, Hynek. Él es el que, para que ustedes sepan, el que diseñó esta onda de que el contacto extraterrestre se da en diferentes tipos. El tipo 1 sería, por ejemplo, avistar un objeto extraterrestre, un UFO, un OVNI, digamos, alejado de la Tierra, ¿no? Por ahí hay hasta quienes dicen que tantos metros tiene que estar alejado. El segundo tipo sería el ver luces y también tener un cambio físico, por ejemplo, experimentar retrasos en el tiempo, pérdida de la memoria, parálisis, ya dije ver luces, también la radiación, por ejemplo, sentir calor y estas cosas como daño al medio ambiente, ¿no? Al suelo, por ejemplo. El tercer tipo, que es de donde toma este nombre la película, sería el contacto extraterrestre. Y ya después de eso, pues se volaron, yo creo que estos cuates que son muy estudiosos del fenómeno OVNI, y el cuarto tipo pues ya sería la abducción, y el quinto la muerte, y así hay un montón más, ¿no? Pero Allen es ufólogo, y él fue el que diseñó esa escala, y mucho de lo que Spielberg quiso mostrar en su cinta está basado precisamente en lo que vivió esta persona y en la abducción que dice él que vivió, ¿no? Y además, mucha gente ha querido esta cinta porque muchas de las escenas que son utilizadas, que fueron desarrolladas, tienen un origen en las historias de abducciones que han vivido personas de Estados Unidos. Entonces se sienten familiarizados con ellas, ¿no? Sí, lo que nos cuenta Adriana de Hynek, que precisamente se llama la escala de Hynek, fue un astrofísico y ufólogo que hizo como una especie de clasificación de estos encuentros cercanos
según el tipo. Y luego hicieron otros y llegan como hasta el 7, algo así, de ya Sí. telepatía, un montón de cosas, todo tipo de tipos. Llegaron hasta ese punto de clasificar todo lo que había de contacto extraterrestre. Y pues esta película nos muestra ya la presencia de unos humanoides, unos hombrecitos, que vemos de alguna manera son infantiles, porque además abducen a un niño y están como muy, como ahí con un comportamiento como muy infantil, estos hombrecitos grises. Yo creo que son unos grises que están ahí. Esta película la tuvimos el viernes en el MAM, al aire libre. Ahí pudimos ver la película y fue una experiencia pues muy bonita poderla ver y poderla presentar aquí. Mucha gente no la veía durante muchísimos años y es una película que sí todavía parece pues muy actual. Los efectos, mucha de la historia también. Es una película que en ese momento pues como que fue un gran avance para las películas de ciencia ficción cuando apareció en el 77. Bueno, continuemos con la película siguiente, que es La paradoja de Antares. Una película que le gustó mucho a Adriana. Es una película que les quiero recordar que la tenemos en el festival, está en la selección oficial y es una película de 2022 de Luis Tinoco. Es una película, la historia sobre una mujer científica. Bueno, creo que Adriana se identificó mucho con esa película, entonces habla de ella todo lo que quieras. Sí, gracias. Primero, antes que nada, quería decir que yo no conocía esa película hasta que Caro me contactó y me dijo, te voy a pasar esta película para que la veas. Me causó muchísimo impacto porque, en primera, creo yo que uno siente que para poder hacer una buena película de ciencia ficción es necesario tener muchos efectos especiales y esta pantalla verde y tener extraterrestres y el traje así bonito y todo, ¿no? Y yo creo que sí existe esa ciencia ficción que llama mucho la atención por ello y que además tiene muchos fans, pero también hemos visto que hay películas que tienen todo esto y carecen de una... Y esta película logra mucho con una historia muy bien hecha y con escenarios que son muy pequeños y que inclusive pueden llegar hasta, ¿cómo se le dice a esto? A la... Ay, al miedo a los lugares cerrados, ahorita se me fue el nombre. El chiste está, gracias a la claustrofobia, el chiste está en que es una chica que es científica y que ha dedicado su vida a buscar señales de otros lugares, ¿no? De otros planetas que tengan que ver con la inteligencia extraterrestre. Entonces ella, por lo mismo, está muy obsesionada, ¿sí? Y está sola en esta búsqueda, porque además habla de un lugar que bien podría ser Latinoamérica, en donde a lo mejor esta no es la prioridad. La prioridad es la familia, la prioridad es la vida que están viviendo en ese momento, y entonces todo lo que tiene que ver con la ciencia está derivado a un segundo plano, ¿no? Entonces ella, en esa velada, en donde justamente recibe una señal y que parece tener todas las características de lo que es el contacto extraterrestre que han buscado nuestros científicos, porque esta historia es ciencia ficción dura. Justamente en ese momento su papá va a fallecer, está agonizando y está a media hora del hospital de donde se encuentra ella, ¿no? Pero entonces entre purificar o entre, de alguna manera, pasar al checklist del protocolo para poder determinar si es una señal como tal extraterrestre que está llegando de otro sistema,
o si simplemente es una perturbación ahí en el ambiente que está agarrando la señal y ya, ¿no? Entonces, es un drama terrible, la verdad yo me la pasé sufriendo con esa película, porque creo yo que habemos muchas personas que en efecto dedicamos mucho de nuestro tiempo a aquello en lo que nosotros creemos, ¿no? Y no como una creencia espiritual, sino la ciencia, esto del contacto extraterrestre, la ciencia ficción, es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo porque sabemos que tiene una necesidad humana, ¿no? Ahí me gusta mucho en la película porque dice ella, si nosotros demostramos que no estamos solos en el universo, entonces vamos a vernos por primera vez como especie, porque vamos a ser nosotros y ellos. Y eso va a tener una repercusión muy visual en lo científico, en lo social y en donde le vean, ¿no? Entonces, la verdad es una película muy buena, muy buena. A ver, Caro, ¿tú qué más nos dices? Pues yo también me identifiqué de alguna manera como con ella, que está en búsqueda de una señal y no sabe si pues las otras personas le van a creer o no, quiere dejarlo guardado. Es que no quiero decir mucho spoiler para que vayan a verla, pero es una película que, tal como lo dices, aunque las películas de ciencia ficción siempre tienen que tener muchísimo presupuesto y son muy visuales, esta película se desarrolla en un espacio cerrado y es una historia aún así que pone en una circunstancia de mucha tensión a una persona. Y eso me gusta mucho, ese desarrollo como narrativo pues de la historia, y que además ella tiene que decidir, y es una mujer también decidiendo entre su vida profesional y su vida personal, que es algo que pone ahí como en jaque una decisión, además de hacer historia. O sea, si es real, yo no me puedo ir de acá, todo lo que está sucediendo. Es una, sí, nos pone a pensar bastante, a cuestionarnos muchas cosas, sobre todo cuando ya somos como adultos y hay obligaciones, hay una vida personal, hay una vida profesional, las dos, pues llevarlas a la vez es bien difícil. Y también yo que conversaba con Adriana, es este asunto de lo científico en ciertos países, que los científicos no tienen los mismos recursos en todos los lugares, en todos los países. Entonces aquí vemos que hay una estación pues con una antena, y está llegando una señal, ¿cierto? Pero si eso fuera en Estados Unidos, llegarían militares, bueno, muchísimas otras, será un asunto. Tomarían las Sí, o instalaciones. sea, seguridad nacional, un montón de cosas, y por eso nos gustó tanto la paradoja Antares. Entonces seguimos ya vamos a entrar en un nivel, pues nosotras como similar a la escala de Hynek, hicimos una clasificación así como por 3 niveles a ciertas películas. Entonces seguimos con el segundo nivel, que es ya el intercambio de mensajes, aparición de mensajes, presencia extraterrestre, afectos estos humanos, que es maternidad, familia, juventud y vejez, y lenguaje, una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos y que a la vez que ayuda a que nos comuniquemos también nos limita. Vamos a comenzar con una película muy importante que es Contacto, de 1997, dirigida por Robert Zemeckis. Esta película es una adaptación de una novela, que es una novela de ficción que escribió el astrónomo, uno de los más importantes divulgadores científicos de la historia, que es Carl Sagan. Y encontramos también similar a la paradoja Antares a una mujer científica, a Ellen, que también recibe una señal por radio. Y es una mujer que tiene un equipo, ya vemos que ella es le dan algún tipo de presupuesto, tiene un equipo, se va para cierto lugar a poder perseguir y descubrir como lo que pasa con esa señal. También hay una relación ahí con el padre. Bueno, no quiero contarles como más, ya Adriana les va a contar como un poquito más de eso. Y
pues aquí hay algo muy importante y es en la misma película hay un diálogo sobre la ciencia ficción que es despectivo. Cuando ella va a pedir presupuesto, se burlan de ella y le dicen, no, pues eso es ciencia ficción, eso es una niñería, que, que ahí se hace pues un énfasis como en lo que siempre ha sido aún como subvalorado el género fantástico de la ciencia ficción. Entonces cuéntanos más como Adriana sobre esta relación del padre y ya Ellen, que es esta científica. Sí, pues la novela es un poquito diferente, pero a mí la verdad me gusta más la película. Ella, Helen, desde pequeñita ha estado también muy obsesionada con el contacto extraterrestre, ¿no? Al principio su padre le regala una radio y puede escuchar frecuencias que están en la Tierra, ¿no? Y dice, si tengo una radio más grande o una antena más grande, pues hasta dónde puedo escuchar, ¿no? Entonces vuelve esta científica que está muy obsesionada y que es sobre todo porque ella en el interior quiere hacer contacto con su propio padre. ¿Por qué? Porque él muere cuando ella es una niña. Entonces, yo creo que en la novela se nota que esa búsqueda por su padre la tiene como muy encerrada en su corazón, ¿no? Es decir, es un deseo que ahí permanece, volver a entrar en contacto con él. Para esto, ya cuando ella logra hacer contacto y reciben los planos de una nave o de un artefacto que le va a poder ayudar en este contacto, bueno, pues sucede ahí un acto terrorista que a mí me encanta porque yo creo que si esto pasara hoy en día probablemente pasaría de esa manera, ¿no? Siempre soy muy idealista y me encanta decir, pues sí, el ser humano es bien chido y todo, pero ciertamente hay personas que a esto no les gustaría, ¿no? Entonces harían hasta lo imposible porque no se produjera. Entonces ella pues es elegida para poder hacer este contacto y viaja de una manera que no vamos a decir, ¿verdad? Porque está bien padre, pero sí hay un diálogo ahí que sí me gustaría hacer referencia porque ella es científica y tiene un aparatito, un audífono con un micrófono y con una cámara. Entonces está grabando todo lo que ella está observando. Y viaja a través de un agujero de gusano, o lo que parece ser eso, y dice, es que ustedes debieron haber mandado a un poeta para poder describir todo lo que estoy viendo, porque esto es hermoso, ¿no? Yo no tengo las palabras para poder describir lo que estoy observando. Entonces llega a ese lugar y curiosamente se parece mucho a lo que ella dibujaba cuando era niña, ¿no? Es una isla con su palmera y el mar así calmo y un atardecer bien bonito y de repente aparece algo en la arena y ella dice, estoy teniendo contacto, ¿no? Y hasta ajusta la cámara y el micrófono y todo, y resulta que es su padre. Y dice, ¿por qué estás tú aquí? Y le dice, hija mía, dice, es que utilizamos aquello que está en su corazón, aquellas personas a las que ustedes aman, para que este contacto no sea tan fuerte, tan impresionante. Nosotros no queremos hacer daño, que al contrario queremos decirles que no están solos y que ustedes siempre han sentido esa soledad y nunca han estado solos, ¿no? Nosotros estamos aquí, este contacto siempre se ha hecho de esta manera y algún día los volveremos a contactar para continuar en esta otra vez, ¿no? La idea de ascender a este grupo de élite cósmico de tecnología increíble que son los extraterrestres, ¿no? Pero aquí lo que pensamos, Caro y yo, que es de notar, es precisamente esa búsqueda de volver a contactar con el ser amado, que en este caso es el padre, y de cómo utilizan ese deseo los extraterrestres para poder hacer contacto de una manera más suave con los seres humanos, ¿no? Sí,
Contacto es una novela que escribió pues Carl Sagan como con relación a su esposa, que también fue una científica también muy brillante, y pues el contacto como tal y pues esta película define, creo que completamente esta charla como la queríamos definir, que es ese contacto que nosotros queremos con extraterrestres, pero seguimos siendo muy humanos, seguimos teniendo como problemas entre nosotros, seguimos siendo trazados por los afectos, por los deseos, y quién sabe si eso nos podría preparar lo suficiente, pues más allá del desarrollo científico, que no ha alcanzado un nivel suficiente como para que nosotros podamos tener un contacto con otro tipo de inteligencias. Entonces esta película hace cuestionar muchísimo eso. Si nosotros realmente, bueno, aunque estos son extraterrestres que ya nos conocen y nos conocen desde ese afecto, porque apuntan a ese lazo paternal, pues, de padre e hija que tienen para relacionarse con nosotros, y en muchas películas también se sigue presenciando ese lazo y como ese estudio que han hecho de los afectos de los extraterrestres sobre nosotros los humanos, pues que realmente una de las características de los humanos son los afectos. Bueno, sigamos con otra película que trata de afectos, que es Arrival, de 2016, de Denis Villeneuve, una película que tiene que ver bastante con el lenguaje. Y tenemos a Luis, una lingüista. Ella es como contactada, bueno, la llaman del gobierno para que hable, sí, se comunique con unos extraterrestres que aparecieron ahí en Montana. Sé que esta película es basada en un relato de Ted Chiang, uno de los escritores actuales asiáticos más conocidos, que es, si no estoy mal, se llama La historia de tu vida. Y pues esta película, que es bastante interesante, dirigida por Denis Villeneuve, que también es uno de los directores actuales de la ciencia ficción, que ha logrado adaptar pues Dune también, que era algo como muy esperado. Es una película también que habla como de los afectos, de la maternidad. No sé si quieras hablar, Adriana, de esa parte de la película que habla como de esa identificación que hay entre Luis y los extraterrestres. Sí, pues algo bien interesante es que los extraterrestres ven el tiempo ¿no? Y esto lo reflejan en la forma en la cual se comunican. Entonces, esta chica que es lingüista y que es contratada precisamente por el gobierno de los Estados Unidos, lo puntual, ella tiene que en tiempo récord aprender a comunicarse con ellos para determinar si su presencia en la Tierra es benigna o puede ser perjudicial, ¿no? Obviamente para lo que es la conveniencia de Estados Unidos, ¿no? Cabe la pena mencionar también que en la película estas naves que aterrizan en la Tierra aterrizan en diferentes países y que la forma en la cual están interactuando las personas de cada uno de esos países es diferente. Entonces hay algunos que, por ejemplo, están tratando de hacer contacto a través de un juego, ¿no? Asiático muy famoso, que es el Mahjong, o no recuerdo bien cómo se llaman estas piezas, ¿no? Hay algunos otros que utilizan las matemáticas y ella utiliza la lengua que están hablando ellos, que le llaman el heptápodo, ¿no? Entonces, ella empieza a tener también ciertas visiones que en la película están padrísimas porque ella ve a una niña, ve a su hija y empieza a recordar esos aspectos de la educación de su niña y de la forma en la cual ella
se relacionaba, ¿no?, con su hija, y de todas estas preguntas que surgían, y las empieza a recordar también para su presente, que es esta interacción con los extraterrestres, pero más cuando va avanzando la película se da cuenta que esto no es un recuerdo como tal, sino lo que ella está viendo es su futuro. Entonces, es una película que nos pone sobre la mesa una pregunta muy sencilla, y es, si tú supieras lo que va a ocurrir en tu futuro, ¿harías algo para que sucediera de manera diferente? Y que en el caso de Luis, que su niña va a enfermar de una situación que es ineludible, es decir, no se puede tratar esta enfermedad, pues entonces ella, ¿qué va a decidir, no? ¿Va a decidir tener esa niña y vivir junto con ella esa enfermedad, o qué va a pasar? Entonces, las películas de ciencia ficción, y que vamos a seguir estudiando o platicando de ellas en esta charla, nos ponen de manifiesto algo bien importante, ¿no? Entre líneas es, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y también, pues, de qué forma lo vivimos, ¿no? Esa humanidad. Arrival es sobre la maternidad, porque también ocurre algo bien interesante con el papá se desaparece, algo que no ocurre en Latinoamérica, ¿verdad? Pero se desaparece el papá porque no puede con esa situación, y pareciera que de alguna manera pone de manifiesto que para los hombres es muy difícil lidiar con las emociones, pero para las mujeres no. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han mencionado como seres emocionales. Entonces, a través del tiempo, sin querer, pues nosotras hemos logrado lidiar mejor con todas estas situaciones, ¿no? Y entonces en la película se ve bastante bien, ¿o tú qué dices, Caro? Sí, pues precisamente yo pensaba mucho desde la comunicación, porque llevan a esta lingüista, pues una lingüista que está completamente relacionada con un lenguaje humano, y cómo comenzó la escritura con estos anagramas, los jeroglíficos, pero de un momento a otro se tiene que desconfigurar. Y volvemos otra vez a lo de los afectos, como en contacto, que es como el único. Por eso alguna vez en estas frases motivacionales siempre dicen, es que el amor es el lenguaje universal, ¿cierto? Que siempre en las frases motivacionales, y pues creo que la película pues habla de eso sin ser tan cursi, pero precisamente sí habla de eso, y ese lenguaje universal pues tanto como para nosotros también, o sea, de la única forma que tú puedes como comunicarte con alguien que no habla tu idioma, pero vas a ver cuando estás triste, cuando estás contento, ¿cierto? Las emociones y la expresión sí resultan ser un lenguaje universal, los afectos otra vez. Entonces creo que sí tiene mucho que ver, es una película muy, muy bella, además que presenta unos extraterrestres muy extraños, no son humanoides, son muy distintos a lo que normalmente se muestran como en las otras películas. Entonces, ¿algo más, Adriana, o pasamos a la siguiente? Sí, pues esa película, debo decir que es una de mis favoritas, Arrival. De nuevo, ¿no? Como tú habías comentado, que está basada en el cuento de Ted Chiang, La historia de tu vida, pues pasan un poquito diferentes las cosas, pero la idea yo creo que está muy bien preservada y la película es maravillosa, ¿no? La música, también la fotografía es increíble, los problemas políticos que desata, el cómo, digamos, quien la riega, pues siempre es el ser humano, ¿no? Ahí lo van a ver, el cómo los militares están metidos en eso, porque pues todo esto se ve desde el punto de vista de Estados Unidos,
donde ya habíamos comentado que lo primordial para ella siempre es seguridad nacional, ¿no? Entonces, pues creo yo que esta película logra rozar bastante bien el panorama de cómo se viviría en otros países, ¿no? Aunque no es lo principal porque solamente se ve de reojo, lo retrata bastante bien. Sí, bueno, como ya vimos, es una película así que tiene que ver mucho con los afectos y tal cual, como la sociedad, comenzamos a ver que también tiene que ver con, un poco con la sociedad, ahí el gobierno ya involucrado, y pues la maternidad, porque al final la película, las protagonistas es lo femenino, son tanto esta mujer como la alien que está, bueno, embarazada. Espero ya se la hayan visto todos. Bueno, sigamos con la siguiente, que también vamos a hablar de maternidad y embarazo, la mejor madre de la ciencia ficción, que es Alien, de 1979, dirigida por Ridley Scott. Y es, bueno, ya los xenomorfos, para mí la mejor madre que tiene la ciencia ficción, que tiene bastantes hijitos muy destructivos, que se meten pues dentro del cuerpo de las personas. Y Adriana me contó algo bastante interesante sobre el guión y fue este temor de los hombres. Y yo encontré un artículo donde sí habla precisamente de eso, de que el guionista no quería como que siempre las mujeres fueran las que sufrieran, sino esta vez quería que fueran los hombres los que sufrieran ese terror corporal, de ser inseminados, de parir, de ser penetrados. Y esto se muestra en esta película de Alien como tal. ¿Qué opinas, Adriana? Puesto que me diste ese dato precisamente. Pues sí, también es una de mis películas favoritas. Xenomorfos, también hice un tatuaje acá atrás de un alien, ¿no? Me encanta porque creo yo que pone muy de manifiesto lo que es la naturaleza, el instinto de destrucción, de depredación, ¿no? Lo que es alien y depredador son los depredadores por antonomasia, como le llamen, ¿no? En este caso, Ridley Scott elige a Giger, que es un artista plástico, para que haga lo que son los escenarios extraterrestres y también para que diseñe el traje de xenomorfo, ¿no? Había visto algunas pinturas y dijo, pues este cuate tiene que estar ahí, y yo creo que fue lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Tiene una particularidad para elegir, digamos, escenas que son eróticas, que son grotescas, que son oscuras, que son también terroríficas, increíbles. De hecho, el xenomorfo, su misma cabeza es fálica. Todo lo que vemos ahí, ¿no? El facehugger, si ustedes lo voltean, pues parece que tiene una vulva, ¿no? También, pues ya el chest, bueno, el rompe pechos, que le llaman, también tiene su forma fálica, qué sé yo. O sea, el chiste está aquí que lo que ellos querían era que este extraterrestre violara literalmente a sus presas y las inseminara, como bien dice Caro, que el dar a luz no fuera nada bonito, sino que es algo gore, es mucha sangre, es matar a su víctima. Y bueno, pues en este caso los padres se convierten en madres, digámoslo así, violentadas, ¿no? Que digamos que también ayudó a que la película fuera muy bien recibida, porque de todo lo que habla de ciencia ficción, terror. Entonces, muchas personas manifiestan que se sintieron muy, pues, ¿cómo decirlo?, desmejorados,
porque era tanta la violencia y era tantas las referencias sexuales que dijeron, pues esto es una perversión, ¿no? Entonces sí, yo creo que lograron bastante bien lo que querían de toda esta violencia extrema, que claro, para esa época, ¿no? Eran los 80s, bueno, era del 79 me parece, o sea, apenas iban a entrar. Y que el feminismo pues obviamente estaba a lo que daba. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Y como bien dice Caro, ¿no? La mejor madre porque pues todos estos, digamos, extraterrestres a lo que se dedican es a seguirse reproduciendo, ¿no? Seguirse reproduciendo. Y bueno, no es en Alien como tal la película, la primera fue en las sucesiones donde se ve la reina, que literalmente es como si fuera pues como una abeja, ¿no? Que solamente se dedica a parir y a tener hijitos, ¿no? Muy buena la verdad. Sí, es que Alien nos marcó también de alguna manera la infancia. Apareció en tiempos cuando éramos como muy pequeñas y aquí apareció como algo bien importante la ciencia ficción, es como también esa relación con lo orgánico, pues con los fluidos. Los seres humanos siempre nos han enseñado como a tener mucho al asco, la vergüenza, ¿cierto? Y aquí esto es completamente orgánico y desagradable. Por eso a tantas personas les desagrada, pero no se dan cuenta que también los seres humanos somos casi que una bolsa de carne, grasa, ¿cierto? O sea, también tenemos olores, fluidos, estamos como llenos de eso, y creo que alguien nos confronta con ese lado desagradable del ser humano. Entonces creo que alguien tiene como ese lado bastante interesante, una extraterrestre ya que nos enseña mucho, una alienígena. Y lo de pues Giger, que él fue una marca, o sea, se convirtió en una marca pues para la franquicia de Alien y en la ciencia ficción. Él ya igual venía haciendo otros trabajos, hizo videoclips con Deborah Harry y pues muchas de sus obras siempre eran como referentes así como a la oscuridad y la ciencia ficción, pero pues Alien obviamente lo llevó a convertirse en una marca y tener mucho más reconocimiento. Entonces, pues lástima que él ya murió, pero sí fue un artista gráfico pues suizo muy importante y dejó una marca. Pues Alien fue como uno de sus hijos hechos criatura. Exacto. ¿Algo más? Pues nada, que entre las cosas, ¿no? Que está curioso es que alguien en la boca, bueno, para empezar no tiene ojos, ¿no? Como que el prototipo principal querían que tuviera ojos, pero al final se les hizo como que más cool que no los tuviera, porque iban a decir, bueno, ¿y cómo se mueve esta criatura? ¿Cómo detecta a los demás si no tiene ojos? ¿No? Es más perturbador. Y ahora sí, en la boca tiene algunas como, digamos, pliegues o membranas que cuando abre y saca su otra boquita, pues se estiran, ¿no? Eso eran condones. ¿Ah? En aquella época, pues el uso de látex como que estaba en auge, y para mostrar precisamente esto desagradable de la boca, dijeron, bueno, pues que algo que se estire, pues el látex, y los condones están hechos de látex, y eso con lubricante, pues parecía que estaba babeando, y la sangre, ¿no? Que es como un ácido, que además es muy fuerte porque hasta perfora toda la nave. O sea, como bien dices, los fluidos ahí están a todo lo que dan, ¿no? Sí. Y sigamos con cosas de fluidos y extraterrestres con la película Cocoon, que también es de 1985, dirigida por Ron Howard, un director también de cine fantástico muy importante. Y pues aquí aparecen extraterrestres en esos como huevos gigantes que tienen que estar en cierta temperatura, y aparecen en un asilo como con unos
de unos ancianos y les da vitalidad. Ya hay una presencia aquí, un contacto extraterrestre pues muy directo y que además ya beneficia. Sí, pues Sí, eso, de lo de la temperatura de la alberca. exacto, sí, se supone que en una visita anterior, estos extraterrestres dejan estos como huevos que dicen, o en el mar, ¿no? Capullos. Capullos, por eso se llama cocún. Entonces, bueno, el chiste es que regresan por ellos, los toman, los ponen en una alberca junto a este asilo de ancianos, y como bien dice Caro, esa agua de esa alberca tiene como una energía vital que ayuda a mantener protegidos a esos capullos. Entonces los viejitos de este asilo de ancianos, algunos de ellos de repente se metían a nadar ahí y cuando salen se dan cuenta que son jóvenes de nuevo, ¿no? Entonces dicen, pues esto es, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué estamos nosotros teniendo esta reacción? Pero también deciden de alguna manera decírselo a los demás ancianos para que también se metan y puedan tener este beneficio, ¿no? Al final, pues los extraterrestres se ve que no son tan mala onda porque les dan chance, dicen, a ver, bueno, ok, ¿se quieren ir con nosotros o se quieren quedar aquí, no? Entonces varios de ellos sí deciden irse en la nave espacial con estos extraterrestres y creo que uno se queda atrás. Lo que ahí me impacta mucho es que también en este tipo de películas se pone de manifiesto, en primer lugar, el miedo a envejecer y a la muerte, ¿no? Y el hacer lo que sea necesario para poder mantenerse joven, al grado de pues también irse con los extraterrestres, ¿no? Y ahí estamos viendo que no siempre las abducciones son como tal involuntarias, sino que también parece ser que hay hipótesis en donde uno podría irse de manera voluntaria, pues a ver qué hay en aquel mundo, ¿no? Sí, es que aquí en esta película, pues que los protagonistas son estos ancianos, son los abuelos, que casualmente también hay un joven que es pues el nieto que los visita, se muestra como este interés por perpetuar la vida, por ese miedo a la mortalidad después de que se llega a cierto momento y poder recuperar esa vitalidad y pues algunos esa energía y poder volver a hacer ciertas cosas que ya con la longevidad se va perdiendo, pues pone también muestra como estos sentimientos también que nosotros tenemos de ese miedo a la mortalidad, que somos, pues habitamos un cuerpo y un organismo que se va deteriorando y pues llegan unos extraterrestres que pueden dar como esa eterna juventud y, y pues que se lo descubren estos ancianos y deciden irse, que no es ese secuestro, como dice Adriana, involuntario, sino que ya ellos como que tienen la oportunidad de irse, de que pues pasan otra vida, creo que a ellos hasta los hacen pasar ya como por muertos, porque hay una segunda película y ellos les hacen un funeral para poderse ir al otro planeta a llevar como la vida, pues como que quieren mantener en otro, pero ya en otro planeta. Y de eso es lo que trata como Cocoon, que es una película que muestra ya una relación muy distinta de los extraterrestres y los humanos. ¿Algo que agregar? Creo que de todas las películas, esta es la que menos me gusta, pero es, quizás sea por precisamente esa necedad de querer alargar la vida, ¿no? Pero vamos, o sea, pues es una opción más que se podría obtener. Aquí, en este caso, es a través del agua y por esa como energía vital que le suministran, ¿no? Pero bien podría ser, por ejemplo, un invento, ¿no? O sea,
Hay muchas personas que creen que los extraterrestres, por ejemplo, tienen una tecnología tal que hayan detenido, por ejemplo, la muerte o que hayan prolongado la vida a través de otros artefactos, es a lo que me refiero, y que es tan fácil, ¿no? Lo hacen porque pueden viajar en el espacio, ¿no? Que donde las distancias pues, son tan grandes que obviamente el tiempo no alcanza, ¿no? El tiempo de una vida. Entonces, pues bueno, es una opción, Pero voy a digamos. agregar que algo que ya me parece muy curioso y es que tanto los extraterrestres y los humanos se encuentran en el agua. Pues recordemos que el agua como tal es una de las fuentes de vida. O sea, sin agua no existe pues la vida. Entonces creo que pues Ron Howard, que también recuerdo que ha dirigido otra película que se llama La Dama en el Agua, siempre hace como una representación del agua como el origen y ese elemento que hace que permanezcan pues y se mantengan muchas cosas, porque la dama en el agua debe mantenerse en el agua, ¿cierto? Ella no puede salir de ahí. Y aquí en este caso también ellos deben permanecer, así como muchas pues criaturas, y se dice que la vida, el origen de la vida también viene del agua. Entonces ahí está como muy claro ese concepto como científico, ay bueno, tampoco tan claro, tan manifiesto, pero ya que pues pensándolo bien como que hablamos de esto, de la mortalidad y la vida, pues ahí está como tal el agua representando la vida de tanto de los humanos como de mantener la vida extraterrestre. Correcto. Sí. Bueno, sigamos con una película muy científica y es Interstellar de 2014, dirigida por Christopher Nolan. Una película que tiene una relación similar aquí de los afectos, así de una relación entre pues un padre y una hija. El padre hace parte de un grupo de científicos que debe de irse de expedición a buscar un lugar adecuado donde habitar, porque la Tierra está pues en caos, está sufriendo un montón de daños, todo es arena. Bueno, y él se va de expedición. Entonces, bueno, él creo que le promete a la hija que él algún momento va a volver y se va a comunicar con ella, y esto no sucede. Para la realización de esta película hubo asesoría precisamente de un físico que, como esta película ya habla, bueno, sí no de extraterrestres como tal, pero sí hay una conexión extraterrestre a través como de esta dimensión, de esta quinta dimensión, que a mí, pues eso me desconfiguró como esta aparición de ese Tesseract, de esta como quinta dimensión, que realmente nosotros no estamos pues fisiológicamente preparados para ver más allá de la tercera dimensión. Entonces para mí eso fue como, wow, existe una quinta dimensión. Y pues esta película tiene conceptos científicos, fue asesorada, y pues mucha gente que sí son ingenieros y científicos quedaron como maravillados con esta película, pero también hay alguna como presencia ahí de pues inteligencia, no tanto como tal de extraterrestres, sino de una inteligencia como superior. Entonces no sé qué opinas, Adriana, de esta inteligencia superior de la que puede tener como presencia en Interestelar a través de esas dimensiones. Sí, hecho, y es interesante que pongamos esta película en esta charla, porque siempre hemos pensado en esos extraterrestres como algo externo, como algo, ¿no? Pero en esta película todo el tiempo están pensando que los extraterrestres fueron los que nos ayudaron, ¿no? Los que ayudaron a la humanidad a superar este problema. Pero conforme va, digamos, avanzando la película,
uno se da cuenta que realmente quienes nos ayudaron siempre fuimos nosotros, ¿no? Siempre fueron los seres humanos, solo que son seres humanos más avanzados, al grado que ya no son reconocidos como los humanos comunes, ¿no? Entonces, en este caso que es Cooper, el ingeniero del cual habla Carolina, ¿no? Hay algo que también me gustaría, digamos, mencionar, y es que al principio de la película te das cuenta de que en efecto la Tierra está sumida en un caos, en donde hay enfermedades que están, en este caso, matando a las cosechas, que la agricultura es la profesión y la actividad que domina toda la tierra porque la comida se está acabando, y que hay estas tormentas de polvo o de arena que también son mundiales, ¿no? Entonces todo el tiempo en la tierra ves las mesas, ves los objetos llenos de polvo, todo el tiempo. Y este polvo pues oculta el sol también. Entonces, en ese futuro hipotético del cual nos hablan, las, digamos, profesiones científicas ya no son requeridas. De hecho, llaman a Cooper para una junta de la escuela donde su hija pues ha llevado un libro científico que habla sobre el alunizaje, ¿no?, del 68. Entonces, le dicen, ¿cómo es posible que esté mostrándole esto a los niños? Y dice, pues, ¿por qué no? Y dicen, pues porque eso fue un derroche de dinero y eso nunca pasó. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes piensen que no sucedió? Y al contrario, que estén de alguna manera ya decidiendo cuál es el futuro de nuestros niños, ¿no? Y por qué no ir a una universidad. Dicen, tan fácil, porque eso no se necesitamos, es sobrevivir. Entonces, él es una de las últimas personas de ese futuro que, digamos, tiene el conocimiento como astronauta para poder hacer una misión, para poder elegir un nuevo planeta para la especie humana. Y además tiene esa necesidad, esa chispa, digamos, humana de querer saber qué hay más allá, y con la cual hemos nacido pues todas y todos, ¿no? Pero que de repente el ambiente en el cual nos desarrollamos pues hace que tengamos ciertas necesidades que tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, este Cooper se va en este viaje y, como bien dice Carol, le promete a su hija que va a regresar por ella. Pero ¿cuánto tiempo después? Eso es lo interesante. Y algo por lo cual también fue muy criticada esta película, porque es ciencia ficción dura, no hay duda de eso. Y desgraciadamente, o para bien, el amor es lo que hace que Cooper regrese por su niña o que se comunique con ella para decirle cómo van a resolver este problema, y también es la forma en la cual deciden cuál es el planeta en el cual se van a instalar. Entonces, habrá algunas personas que dijeran el amor, ¿cómo es posible que eso es lo que salve al ser humano, no? Pero también está padre, o sea, está padre que de alguna manera eso que también nos vuelve seres humanos sea algo que nos va a ayudar en nuestro futuro, ¿no? Una vez más los afectos, o sea, es que en todas las películas prácticamente está presente los afectos, o sea, nosotros somos seres completamente afectuosos y trazados por los sentimientos. Entonces, esto era pues Arrival, no tengo como nada más que agregar porque es que ya me pondría como a decir spoilers y todavía hay gente que no la conoce, y es muy interesante todos los conceptos pues científicos, o sea, reitero eso porque muchas personas a partir de esta película se interesaron por empezar a leer libros sobre física, sobre agujeros de gusano, la diferencia con los agujeros negros. Entonces me parece que es una película que ayudó mucho en
interés por las ciencias y por esta divulgación científica, por empezar a pensarnos también desde la física y todas estas posibilidades pues como dimensionales que presenta Interstellar, y no solo allá afuera, sino también como desde acá, lo que percibimos, porque finalmente esta conexión que él tiene con la hija, que es como un canal, que es la quinta dimensión, es un canal que se abre y se recibe aquí en la Tierra. Entonces creo que para mí es muy importante esa película por eso, y hace pues como parte de la ciencia ficción actual por esos motivos, aunque mantenga el amor ahí presente, el amor en la ciencia ficción siempre presente. Bueno, entonces sigamos ya al último nivel, ya vamos terminando. El último nivel y el más peligroso de todos, que esto sí aquí nos da abducciones, es el mensaje erróneo, abducciones y dobles intenciones, experimentación, cuerpos híbridos, colonización, política y sociedad. Aquí viene ya lo peligroso. Comenzamos con una película muy interesante que se llama Communion, de 1989, dirigida por Philip Mora y protagonizada por un gran actor. A mí me gusta muchísimo el gran Christopher Walken, actor de películas bastante particulares, y aquí se presenta como un escritor. Él es un escritor, tiene esposa, tiene un hijo pequeño, y se va como a su casa de campo un día, un fin de semana con unos amigos, y tienen uno de esos encuentros de primer tipo donde hay muchas luces, aparecen y le iluminan toda la cabaña, aparecen unas luces extrañas en una cabaña que ellos tienen en un lugar muy recóndito, y él empieza, bueno, su vida como que da una vuelta, su relación con su esposa, o sea, también esto es muy interesante, como esa abducción marca la relación que tiene con su esposa, con los amigos, va a un grupo, una especie de grupo de, no sé, anónimos abducidos, algo así, como un grupo sí, de apoyo para personas que también han sido abducidas, además que la manera en que él le recuerda la abducción es muy interesante. No sé si la película se toma esto en pues varias cosas como muy en serio, porque las criaturitas son muy divertidas. Esos extraterrestres son, pues a mí me parecen muy tiernos, parecen una especie de Ewoks, de alienígenas ahí, como con un trajecito como bien particular, que es como unos monjes con túnica negra que van a hacer experimentos con él. No sé, Adriana, ¿tú qué opinas cómo te parece esta película, más bien? Pues sí, tiene una particularidad curiosa, ¿no? Valga la redundancia. Las escenas en las cuales Christopher Walken está recordando lo de la abducción, parece ser que están como muy fuera no del lugar, sino como que son muy oníricas, vamos a ponerlo así, porque se ve que él claramente no pertenece a ese lugar y hacen cosas. Hay una escena en donde están como bailando, que yo creo que se ha vuelto hasta viral, han hecho memes de eso, que es como muy rara, ¿no? Como llega hasta ser como absurda, pero que yo creo que demuestra bien lo que no es de este lugar, es decir, lo que no es humano, ¿no? Porque pues podríamos pensar, ¿no? Que en efecto pueden ser muy crueles, muy, ¿cómo decirlo?, terroríficos y todo, pero pues también esta parte como de comedia, pues es una posibilidad, ¿no? Y ahí está bien representada, creo yo, ¿no?
Sí, es esta escena donde ponen como una conga, algo así, y bailan. Es bien extraña, ¿no? Pues repito que estas criaturas, porque no sé si ellos, hay unos que son de ojos rasgados, los otros sí parecen unos con esa túnica y son así como muy pequeñitos, tienen una relación pues como muy extraña y Christopher Walken también está bastante perturbado. Me encanta ese personaje porque también es un hombre, tiene como su lado pues machista, esa relación como con la esposa y pues la manera en que están experimentando con él es bastante particular, es tipo también como tipo alien. Yo pensé que lo estaban inseminando también. Y cuando él está en una negación también, porque pues va a donde una terapeuta y pues no, le hacen hipnosis para que él pueda recordar eso y a pesar de que le parece perturbador, a la vez como que le gusta, porque él va y busca de nuevo ese contacto. Entonces es una película muy extraña también, al final pues no sé si es como que aceptan, como bueno, existen otras criaturas, me pasa eso y viviré con eso. Soy un elegido, él dice, soy un elegido y eso es lo que me va a seguir sucediendo. No sé si es por eso que la película es vamos a seguir conviviendo en armonía, ellos me usarán y ya, y yo lo aceptaré como humano, como con resignación. Es como un poco de eso va la película. Muy extraña, creo que tiene cosas así muy oníricas y muy surrealistas ya sobre el contacto extraterrestre, como sobre las abducciones. Definitivamente. Bueno, sigamos con otra también bastante eh, extraña, que es una película, creo que tiene el tema de la abducción ampliamente desarrollado, que es Fire in the Sky de 1993 de Robert Lieberman. Este es sobre un grupo también de hombres que son, pues, tienen contacto extraterrestre, son 6 leñadores, viven así como en un pueblo, también casualmente como un pueblo muy cerca de Montana, y ellos salen un día a hacer como, a realizar pues sus labores, su trabajo, a talar árboles, y uno de ellos es abducido. De esta película, pues quiero decir antes que Adriana la comente, es que volvemos al tema de los afectos, que ahorita estabas comentando eso sobre que las mujeres siempre hemos estado más expuestas a los afectos y por eso somos como un poco más sensibles. Y en este caso, estos hombres que eran amigos, por ejemplo, el jefe pierde a su mejor amigo y él siente esa pérdida, o sea, lo desconfigura de una manera que un hombre, pues que realmente, porque están también, estos hombres son los machos, como campesinos, leñadoras, pues, cierto, como leñadores que con fuerza y de un momento pierden a uno de ellos y era un ser muy cercano y muy querido. ¿Qué quieres decir como sobre esa relación que tienen ellos y esos afectos ahí presentes que son desatados casualmente por una abducción? Pues algo que es bien interesante es la manera en la cual ellos siempre buscan y de alguna manera no pierden la esperanza de volver a encontrar a Travis, se llama el abducido, ¿no? De repente llega un detective al pueblo porque el detective está seguro de que los leñadores mataron a su amigo o que algo en alguna pelea o algo así, pues algo pasó, ¿no? Y de hecho hasta lo someten al polígrafo y están ahí sobre de ellos a ver qué fue lo que sucedió y ellos siguen manteniendo la esperanza y la lealtad a su amigo de que va a aparecer y de que ellos no le hicieron nada y total que sí aparece por ahí y cuando lo encuentran ellos dicen, bueno, pues qué sucedió porque en efecto él no era así, o sea, regresa perturbado, regresa bastante pues mal viajado, o sea, todo golpeado, bueno, como golpeado, digamos, ¿no? Y de hecho eso hace que el detective pues diga, es que sí sucedió algo, ¿no?
pero digamos que no entienden qué fue lo que sucedió. Esta película específicamente me gusta mucho porque sí combina bastante bien el terror de la abducción, digamos, lo indolentes que pueden llegar a ser los extraterrestres, como lo piensan algunas personas, algunos autores o guionistas, y también describen, pues sí, bastante bien las escenas de esta investigación que hacen con seres humanos, ¿no? Esta yo la vi cuando tendría, pues a lo mejor como 8 o 9 años y me quedé bien traumada y me encanta por eso, ¿no? Es una de las películas que más me han dado miedo en toda mi vida y que hasta compré mi DVD y la veo cada vez que puedo, ¿no? Yo creo que porque me gusta sufrir, pero, pero la verdad es que está muy bien hecha. También muestran algo bien interesante, ¿no? Sobre los trajes extraterrestres y la relación que tienen con los grises, que cuando la vean van a ver por qué. Y pues nada, que así como la de Christopher Walken, también Travis va recordando con flashazos lo que sucedió, pero no tiene nada que ver con Communion. O sea, lo que vive esta persona, que por cierto dicen reales, o sea, el leñador Travis en efecto existe o existió en Estados Unidos y lo contactaron para poder hacer esta película y así tal cual sucedió, pues parece ser que le pasó a él. Entonces, pues como dice Carol, ¿no? De la película Communion, que hay una cierta resignación a decir, bueno, pues esto ha estado pasando y va a seguir pasándole a los seres humanos y pues no hay poder humano que pueda evitarlo, ¿no? Entonces va a seguir existiendo ese horror, porque vaya que es horror. Y bueno, pues, ¿qué más se puede hacer, no? Bueno, en esa película también hay algo muy interesante y también es como este tema de los crímenes que suceden, porque hay cierto, la película tiene también algo de thriller ahí, están investigando, los ponen a ellos bajo el polígrafo, pues los consideran que ellos han cometido como un crimen y que sucede esto o sea, esto es llevado también a la vida real, que muchas veces pues suceden secuestros y todo y los hacen pasar por no, fueron los extraterrestres, una abducción, no siguen investigando, pues lo pasan al plano de lo paranormal cuando realmente sucedieron crímenes. Entonces esta película pues también como habla de eso, pues en este caso obviamente la película es de ficción y se va hacia el lado y pues basada en hechos reales que hay pues hubo una abducción, a pesar de que pues todo sucede como en un pueblo y están investigando, pero si vamos al plano de la vida real, muchas veces sucede eso y muchas historias de desapariciones, de secuestros, que si son realmente crímenes, pues los hacen pasar por no, eso fue un alienígena y terminan concluyendo que eso pasó y dejan, pues no encuentran pistas porque no encuentran rastros, entonces es como más fácil. Pues y hasta los mismos grupos criminales pueden llegar a hacer eso y a especular, ¿no? Fueron los extraterrestres, ¿cierto? O fueron otras criaturas, entonces ya pasamos también como un plano de que es bien horroroso, como dices, el terror ahí, el miedo a la desaparición forzada, a que se pierda un ser querido, ¿cierto? A no saber si va a aparecer, si le hacen un funeral, también a un duelo. Entonces eso se ve también ahí como representado en esta película, a pesar de ser una película que tiene pues algo de terror y ciencia ficción. Y pues con otra película de secuestro seguimos, que es The Four Kind de 2009,
de un director estadounidense de origen nigeriano que este nombre es muy impronunciable, se llama Olatunde Osunsami, y es una película que protagonizó Mila Jovovich, sobre, como su título lo dice, el cuarto tipo, que ya ahorita Adriana nos había contado, pues según la escala de Heine, que esta abducción, pues ya como tal sería de cuarto tipo, este encuentro más bien, ya es la desaparición completa, y de eso trata esta película, de un pueblo en Alaska donde están sucediendo desapariciones, que no sabemos si son, pues sí, como forzadas o personas que están teniendo episodios de ese tipo. A ella sé que se le llevan el esposo y la hija, si no estoy mal. Y, y pues esto también desata como muchas, como asuntos, conflictos ahí también como en ese pueblo. Adriana, ¿tú qué piensas de esas desapariciones? Con las desapariciones, pero de esta desaparición ya que sucede en este pueblo de Alaska, que pues como que en las historias de abducciones normalmente se nombra mucho este lugar, como estos lugares muy recónditos como Alaska y el norte de América. Entonces, ¿qué piensas como de esto que has escuchado también de historias así? Pues es algo bien interesante porque justamente suceden en lugares donde digamos que la cantidad de gente es muy pequeña, ¿no? O que son lugares muy grandes con una densidad poblacional muy pequeña. Entonces, esto, pues de alguna manera, pues no colabora con la evidencia para que podamos decir si ocurren esas abducciones, ¿no? Porque son tan poquitas personas que se diluye, digamos, se diluye esa evidencia. Entonces, pues aquí lo retoman, en Alaska, pues evidentemente cuántas personas hay por allá, es en el bosque, además, donde siempre está nevando, donde la cantidad de luz es muy pequeña, donde inclusive también las manifestaciones psicológicas pues están en gran cantidad, porque lo crudo que puede ser el clima, la falta de socialización entre seres humanos, pues lleva obviamente a que haya problemas pues neurológicos, ¿no? Entonces, si a eso además le aumentamos lo de las abducciones, pues aquí tenemos esta película, ¿no? Inclusive esta habla sobre una psicóloga que es Mila Jovovich, que ella está acostumbrada a darle su terapia a estas personas y que más o menos gran cantidad de ellas manifiestan que han tenido una abducción extraterrestre y que además tiene que ver con lechuzas. Hasta hablábamos esta Carolina y yo sobre estas lechuzas, decíamos, bueno, ¿y por qué no? Pues en la película narran que precisamente la forma de, por así decirlo, el antifaz que tienen las lechuzas, semeja a los ojos grandes que tienen estos extraterrestres a los cuales llamamos grises. Entonces, estas personas creían que habían visto lechuzas cuando realmente lo que habían visto pues eran esos extraterrestres. Total que esta Mila Jovovich se mete tanto a esta investigación que se da cuenta que ella también había sido abducida. Entonces, pues yo creo que esta película mezcla bastante bien lo que es pues esta paranoia que podría llegar a desarrollar la gente en lugares tan solitarios como esos y pues lo que sería, pues, no sé, ¿cómo decirlo? Como una alucinación, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, aquí también lo que dicen en esta película es que está basado en hechos reales, ojalá que sí, porque a mí la verdad me entusiasma mucho, a pesar de que la abducción es uno de mis peores miedos,
también sería interesante porque haría nuestro mundo muchísimo más raro, ¿verdad? Que existieran ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es una película pues muy perturbadora, me parece, y la manera como la construye también el director, como que parte la pantalla con imágenes supuestamente reales y después recrea la misma escena como con imágenes de archivo, es muy perturbador, o sea, es una película para ver como con mucha atención y meterse en ella, porque la experiencia de esa película es muy perturbadora y por eso me parece tan buena y es una película que abduce, creo que es la palabra tal, es una experiencia así bien perturbadora que pone a pensar sobre qué pasaría y si de verdad, o sea, pestañeé y me abducieron, pues eso sucede en la película prácticamente, ellos están reunidos y en ese momento fueron abducidos y ya, ahí pasó. Entonces es una cuestión también así de que va a preguntar pues muchas preguntas sobre la percepción humana de nosotros que es tan limitante y de la misma percepción del tiempo que sucede mientras pestañeas, sabiendo que muchos otros pues animales y todo hacen un aleteo en cuestión de milisegundos, de microsegundos ahí pueden, entonces nosotros tenemos una percepción pues súper limitante aún y esa película pues da como a pensar bastantes cosas como sobre eso, es bien interesante. Y bueno, ya para finalizar, esta película, que no es como tal ni de abducción ni de extraterrestres, pero no sé si de pronto deja un interrogante como interesante, y es Andromeda Strain, que es una película de 1977 de Robert Wise, y es sobre una bacteria mortal que viene del espacio y hay unos científicos que deben aislarla porque pues viene esta bacteria de un satélite, están en Nuevo México y pues ahí deben ellos interferir para que no sucedan cosas, pues lo que conocemos prácticamente esta bacteria lo puede destruir. Entonces, pues yo no sé si este sea como un nuevo concepto de abducción, si se puede considerar que ya esta bacteria, que no es esa inteligencia como extraterrestre que tanto esperamos, que es tan parecida a nosotros o que nos supera, que es súper desarrollada, sino que estamos ya como expuestos a una bacteria, a algo que nosotros siempre, pues a bacterias y todo, que este mundo microscópico que muchas veces nosotros consideramos y subestimamos también, pueda ser prácticamente hacernos la abducción y hacernos cambiar. Entonces, Adriana, adelante sobre tus comentarios sobre esto. Gracias. Sí, hay algo bien interesante y esto es real. La NASA en el año 2020, 2022, no recuerdo cuál de esos dos, desarrolló digamos, como una checklist para poder clasificar lo que estamos buscando allá afuera como vida o vida inteligente, ¿no? Porque pues se dieron cuenta que hay un gran matiz, ¿no? Aquí en la Tierra, por ejemplo, tenemos a los virus. Los virus no están vivos, pero sí son entidades que se replican y que necesitan de un ser humano, un animal o una bacteria inclusive, porque hay virus de bacterias, para poderse reproducir. Entonces, esas entidades junto con los priones, que tampoco están vivos, pero que son proteínas que también se pueden replicar y que pueden de alguna manera que otras proteínas cambien su configuración para que se vuelvan priones, estamos hablando de entidades bioquímicas que originan enfermedades y que no están vivas. Entonces, esos conceptos que son pues relativamente nuevos, porque pues ya tienen bastantes años, los han decidido aplicar a lo que podemos nosotros encontrar en otros planetas, ¿no?
Entonces hicieron esta escala sobre la vida extraterrestre para de alguna manera ayudar o facilitar la investigación sobre este fenómeno, ¿no? Que por cierto sí tiene bastantes preocupados y ocupados a científicos en la realidad y en este momento, ¿no? Y en varios países de nuestro planeta. Entonces, yo considero que eso es muy bueno, porque en efecto, muy probablemente allá afuera, tal vez no encontremos vida como la nuestra, o como los grises, ¿no? Es decir, entidades antropomorfas, con ojos, brazos, piernas, boca, nariz, ano, qué sé yo, y que además se alimentan y además les interesa nuestra anatomía humana. Probablemente no pase eso, probablemente sí encontremos bacterias o entidades semejantes a las bacterias extremófilas, es decir, que puedan sobrevivir con poco oxígeno, que puedan de alguna manera vivir en temperaturas que son extremas, como por ejemplo el frío extremo a menos 60 grados o menos 100 grados. En el caso contrario, ¿no? También hay bacterias aquí en la Tierra que soportan temperaturas semejantes a la ebullición del agua en lo que son las chimeneas marinas. Entonces, todo esto aquí en la Tierra ha originado lo que se llama la especialización en astrobiología para los biólogos, para los bioquímicos. Aquí en México, en la UNAM, hay una especialización en astrobiología y seguramente en Estados Unidos y en otros países también lo hay, ¿no? Y entonces esta película de Andromeda Strain pues nos habla justamente de esa situación, ¿no? ¿Qué tal si encontramos allá afuera un microorganismo que sea capaz de causar enfermedad letal aquí en la Tierra, ¿no? Yo lo que les digo que se imaginen es lo que sucedió en la pandemia, pero con una bacteria extraterrestre, ¿no? Así sería, tal cual. Entonces, en la película y en la miniserie, justamente cae un satélite, que además es humano, y ahí venía la bacteria, ¿no? Y entonces cuando cae, varias personas mueren y entonces tienen que aislar esta bacteria y la llevan a un laboratorio que es subterráneo, donde además tienen otras bacterias bien peligrosas y luego se dan cuenta que pues no pueden contra ella y que tienen que utilizar, me parece que un arma nuclear para poder erradicarla, pero después dicen, bueno, si esta bacteria ha estado allá afuera en el espacio y ha soportado todas esas variables que son completamente inadecuadas para la vida, ¿qué nos hace pensar que una bomba nuclear va a poder matarla, ¿no? Entonces dicen, no, mejor no lo hagan. Entonces ya no les cuento más, pero pues también es una posibilidad bien grande, ¿no? A lo mejor no nos pueden abducir, porque pues abducir es obviamente el robar, ¿no? El quitarte esa libertad, pero definitivamente sí nos pueden enfermar y a final de cuentas el resultado final, que es el de alguna manera matar, ¿no? El liquidar esa vida, pues ahí está la opción, ¿no? O está la posibilidad. Sí, muy interesante. Sí, como tal, no nos, pues porque abducir sí es secuestrar, es un acto como que requiere a una entidad con mucha más conciencia, porque al final sí es arrebatarnos la libertad, pero sí es un microorganismo que igual nos puede, no sé, modificar, mutar, o sea, o acabar con lo que conocemos, que eso también se ha presentado mucho en las abducciones y en estas historias pues de extraterrestres. Es como una vez que existen otras entidades, pues otros seres extraterrestres, muchas cosas podrían cambiar. Desde pues, religiones, cosas que creemos, el mundo se podría modificar. Entonces, pues vemos que también estos mismos seres no necesitamos de pues seres con mucho desarrollo para igualmente como cambiar, y convivimos también
con muchos seres, con mucha vida que no conocemos, que eso también es muy curioso, muy interesante, y que la ciencia, pues, solo a través de la ciencia lo hemos podido conocer. No hay de otra manera como de conocer la existencia de estos microorganismos, y esto que también hace parte como de un reino ahí que a veces o habita con nosotros o afuera. Entonces es como muy interesante. Y bueno, entonces ya para terminar, no saludé a todas esas personas. Hay muchas personas como que se conectaron en Facebook, no nos dio tiempo suficiente para saludarlos pues como puntualmente a cada uno. Hay algunos comentarios pues sobre las películas, que les gusta mucho Contacto, que Cocoon la vieron en la infancia, pues Cocoon, E.T., muchas personas que pues se crearon como viendo estas películas, que Solaris es espectacular. Pues las películas, varias de ellas las vamos a tener todavía en algunas funciones de fantasmagoría, y que pues Arrival también es buenísima, y estuvieron ahí pues también como muy pendientes. Entonces agradecer a todas esas personas, un saludo pues muy especial para todos los que estuvieron conectados, que estuvieron en esta transmisión, y también ya han conocido pues todas estas películas. Y ya, Adriana, lo que quieras como agregar para el cierre. Pues solamente que la ciencia ficción es muy variada, que esta es una gran ala de la ciencia ficción o del género especulativo, y que todas esas películas, y nos faltaron bastantes más, son maravillosas, y que siempre, ¿no? Yo creo que entre líneas podemos ver el deseo de los seres humanos de poder hacer contacto ya ni siquiera con otra entidad extraterrestre, sino también con otros seres humanos, ¿no? Hemos escuchado esa frase de que cada ser humano es un mundo diferente, y yo creo que aquí se lleva al extremo, ¿no? Es decir, que entre seres humanos es difícil el contacto. Entonces, yo creo que toda esta literatura de ciencia ficción, de alguna manera, es una forma que tenemos para poder evidenciar esa diferencia que hay entre nosotros, y de cuánto queremos nosotros a la vez, pues no sentirnos solos, ¿no? Sino también el estar en contacto, pues con seres humanos, pues, que es lo que conocemos ahora. Y también creo que faltó ahí un poquito con los animales, ¿no? Esa, pues, forma tan diferente que hay de inteligencia a la nuestra. Para los que tengamos animales, ¿no? En nuestra casa, ya sean gatos, perros, tengo amigos que tienen conejos, que tienen guajolotes también como mascotas. Ellos saben, nosotros sabemos que sí hay este contacto con animales, que hay esta comunicación con ellos, y que definitivamente no se parece en nada a la que tenemos con seres humanos, y que podríamos pensar que es lo más semejante a extraterrestres que hay en nuestro planeta, ¿no? También de Ted Chiang hay un cuento que se llama El Gran Silencio, que yo los invito a leerlo, y que tiene mucho que ver con esto que les estoy comentando, ¿no? Sí, faltó eso, como pues esa percepción también que tenemos, y esa relación con los animales y con la misma naturaleza, que nosotros seguimos a veces pensando en el espacio cuando realmente tenemos todo lo desconocido alrededor. Creo que eso es algo que también queríamos como comunicar en esta charla sobre ciencia ficción y películas. Y bueno, entonces muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron estas 2 horas escuchándonos sobre películas de ciencia ficción que tanto nos gustan y que tanto pues nos han marcado. Muchas gracias por estar aquí en esta, la tercera pues charla de Fantasmagoría Académica. Mañana a las 8 Colombia, 8 México, 9 Colombia,
viene Pedro Alejandro González del gabinete de Dr. Caligari, un amigo muy querido de nosotras, hablar sobre películas de ciencia ficción mexicana. Es un gran conocedor de esas películas. El cine mexicano tiene bastantes también sobre extraterrestres, alienígenas, ciencia ficción, entonces para que se conecten mañana. Y bueno, muchísimas gracias Adriana, un placer, esperamos que sigas con nosotros en alguna otra ocasión, que sigas pues haciendo cosas como con el festival. Ha sido un placer compartir espacio con alguien que sabe tanto. Y bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos. Gracias también.